Hey, bienvenido de nuevo. En el video de hoy estaremos hablando de aquel malestar que dio origen a toda la teoría psicoanalítica. Te estoy hablando de la histeria. Hoy estaremos revisando cómo fue el abordaje de Freud para entender esta patología y cómo esto le permitió cambiar por completo el pensamiento de su época al proponer como una génesis de la histeria, en lugar de afecciones orgánicas, un malestar psíquico. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. La histeria podría denominarse como el comienzo del psicoanálisis mismo. Sabemos que a partir de que Freud conoce este padecimiento y la forma de abordaje que tenía en Francia, es como este pudo dar un viraje totalmente distinto a la forma de atenderla. Esto derivado de la atribución de una génesis psicológica en lugar de una orgánica. Iniciemos dando un pequeño recuento del encuentro de Freud con la histeria. Freud tenía alrededor de 30 años cuando logra ser becado para realizar un estudio durante 6 meses en Francia, con el interés inicial de estudiar atrofias cerebrales derivado de traumatismos infantiles. Sin embargo, los estudios que en Francia se encontraban en boga en esa época tenían más bien que ver con el estudio de la histeria y de la hipnosis. Estudios que para el mundo alemán pudieran ser sumamente esotéricos. Es aquí donde conoce Charcot, y entonces Freud no demoró bastante en dejar de lado sus estudios anatómicos para centrarse de lleno en el estudio de la histeria. Y entonces, ¿a qué nos referimos con la histeria que imperaba en la época freudiana? Lo podemos entender como un malestar caracterizado por múltiples afecciones o síntomas, entre los cuales destacaban convulsiones, alucinaciones, anestesias, hiperestesias, parálisis, afasias, contracturas y un abanico sumamente amplio, las cuales eran dinámicas y además de un impacto sumamente excesivo. También tenían una particularidad interesante. Estos no resultaban estorbosos para la paciente, elemento que sería denominado a la postre como bella indiferencia. Aun cuando Freud encontraba en Charcot un gran teórico y un gran clínico, vino un rompimiento irremediable. Mientras que Charcot continuaba atribuyendo la génesis de la histeria a malestares orgánicos de naturaleza cerebral, Freud argumentó que tendríamos que buscar esta etiología en un nuevo mecanismo, en un nuevo organismo. En otras palabras, una anatomía distinta, la cual vendría a ser la de naturaleza psicológica, hipótesis derivada de que evidentemente no se encontraban daños orgánicos en ninguna de las histéricas. Quedaría para Freud resolver cómo es que operaría entonces esta causa psíquica como fuente del traumatismo histérico. La respuesta la halló en la excitación, en un exceso de energía movilizada a nivel mental y expresada en el cuerpo como catalizador. Así, Sigmund Freud denominó al trauma psíquico como el aumento en estas excitaciones, que no pueden ser elaboradas y que por lo tanto originarían síntomas. A esta dinámica se añadiría un elemento fundamental más, y es que estas excitaciones no tendrían lugar del todo en el momento presente de la persona, sino en representaciones que habían sido olvidadas, o en otras palabras, que habían sido reprimidas. Para Freud es precisamente el retorno de esto olvidado, el retorno de lo reprimido, lo que originaría el síntoma de la persona, y además lo que termina por ser traumático verdaderamente. Y el hecho de que fuera traumático en la vida adulta y de que estos síntomas demoraran tanto en aflorar, vendría de la mano con el desarrollo sexual. Este recuerdo traumático, que antaño tendría este valor patógeno, lograría una investidura con una fuerza mucho mayor, aun cuando el trauma haya estado dado en la vida infantil. En otras palabras, Freud hallaba todas las predisposiciones para el trauma en la vida infantil, y especialmente en la vida sexual infantil, elemento que para la época fue sumamente controversial, ya que se daba por hecho que la sexualidad era un elemento únicamente de la vida adulta, y para nada tendría que ver con los infantes. Regresando al tema y dejando de lado la parte cultural, tendríamos que esta predisposición infantil, que había sido olvidado, sería recordado con gran fuerza en la pubertad. Y esos elementos traumáticos aflorados por un evento presente que causa esta excitación cobrarían mayor importancia porque la vida sexual ya está consolidada. Sin embargo, no fue únicamente este viraje respecto a la causación psíquica el único que causó este rompimiento con su maestro. Además, Freud se alejó del método hipnosugestivo y de la abreacción al suponer en las histéricas un saber. Ese saber estaría vehiculizado mediante la palabra, y curiosamente este saber sería develado a Freud gracias a una de sus pacientes. Estamos hablando del caso de Ana O. Así,
se inaugura la cura mediante la palabra. Con esto surgiría una forma radical en la manera que tendríamos para curar la histeria hasta nuestra época. No basta ya con la catarsis en el método hipnótico. A partir de aquí, Freud comenzaría a elaborar en forma su método psicoanalítico, que en primera instancia correspondería únicamente a lograr hacer consciente lo que estaba inconsciente, lo que estaba reprimido. Por supuesto, a partir de la palabra y a partir de la escucha. En otros términos, a partir de la asociación libre, a partir del método psicoanalítico. De esta manera, la asociación libre se pone en la cima del psicoanálisis al ser la regla fundamental y única de este nuevo dispositivo. El paciente de Freud debe entonces de abandonarse a la plena sinceridad y comunicar todo cuanto venga a su mente, aun cuando esto parezca carente de sentido. Para Freud, esta sería la única manera de poder acceder al inconsciente. Regresando a la sexualidad infantil, Freud supone, como habíamos dicho anteriormente, que las vivencias sexuales que tiene cada infante dejan rastros némicos, y más aún, que estos rastros némicos pueden ser traumáticos, en tanto el aparato psíquico del menor no se encuentra todavía diseñado para tolerar determinadas cargas libidinales, que no corresponderían a su edad, es decir, cuando hay prematurez sexual. Sin embargo, es preciso aclarar que Freud extrae estas hipótesis a partir de que un gran número de sus pacientes referían un historial de seducción infantil, seducción de naturaleza sexual. Aún así, Freud terminaría por dejar esta teoría de la seducción en el año de 1897. Era imposible que todos sus pacientes tuvieran experiencias sexuales traumáticas en su infancia. Surgiría entonces el papel de la fantasía. Mucho de lo relatado por sus pacientes no eran más que ideas de vivenciar infantil, no eran más que fantasías que tras esta consolidación sexual a partir de la pubertad originarían los eventos traumáticos. Surge una nueva máxima: nuestro inconsciente es incapaz de discernir entre fantasía y realidad. En sentido práctico son igual de potentes para este. Resumiendo un poco, con el estudio que Freud realiza de la histeria, se erige el psicoanálisis en forma, a partir de contemplar una serie de elementos que diferencian esta técnica con otras de la psicología. La primera de estas vendría a ser, por supuesto, la causación psíquica, de naturaleza inconsciente. Aquello no explicable a nivel orgánico tiene para Freud una génesis en una instancia que dirige nuestro actuar sin que nosotros lo advirtamos. El segundo elemento será, por supuesto, la sexualidad infantil, el otro gran descubrimiento freudiano, además del inconsciente. Ante aquello que a la conciencia le resulta inadmisible, viene en consecuencia el efecto de la represión. Acude la defensa, misma que en la histeria terminaría por fallar, pues la huida de este elemento patógeno no se logra en rigor y entonces surgiría el síntoma como una consecuencia de este mecanismo alterado. Y así tendríamos como tercer elemento fundamental de la histeria la doble causación de la neurosis, en un primer momento con el mecanismo de la represión y en uno segundo con el retorno de lo reprimido, y por lo tanto el origen del síntoma. Finalmente, otro elemento importante a tener en cuenta que el descubrimiento de la histeria le permitió al psicoanálisis es el papel que se termina otorgando a la fantasía y su importancia para la configuración de malestares en la adultez. Así, el sujeto no solo vive de aquello que le acontece en la vida real, sino también de aquello que sucede en lo simbólico. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.